Más personas se están involucrando en todo este proyecto de formación de jóvenes. Si tienen alguna duda, no sé si la dinámica sería las preguntas al final o las preguntas durante. Eso ya lo podríamos coordinar. Pero en todo sentido, quiero expresarles, en primer lugar, que si en este momento alguno de ustedes o de nosotros fuéramos personas con una discapacidad auditiva, no entenderíamos absolutamente nada de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay un intérprete en lengua de señas. Y el intérprete en lengua de señas es el puente comunicacional entre el mundo oyente y el mundo sordomudo. Si yo te hablo en lengua de señas, ¿tú me vas a entender? No. ¿Qué pasa si es que esta persona sorda llega a un hospital y necesita atenderse? Digamos que tiene COVID y le preguntan los síntomas que tiene. ¿Cómo los expresa? ¿Qué pasa si esta persona con discapacidad llega con su hijo, con su hija o con su madre y no le puede manifestar cuáles son los síntomas referidos a la cuestión del coronavirus? Para poner un ejemplo actual, concreto, en este momento. ¿Qué sucede si en esta época de cuarentena una mujer con discapacidad auditiva sufre una violación sexual? Porque se dan. Y quiere ir a colocar una denuncia. Si antes la deficiencia del número de personas con discapacidad auditiva era grande, e incluso se tenía que hacer prácticamente maravillas para encontrar intérpretes en lengua de señas que puedan hacerla de traductor, ¿qué pasa ahora en la cuarentena? Las personas con discapacidad auditiva son los excluidos dentro de los excluidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque las personas con cualquier otro tipo de discapacidad tienen el puente comunicacional más importante que se puede tener dentro del desarrollo humano. ¿Cuál es? El lenguaje, la oralidad. Si yo te hablo y tú hablas el mismo idioma, me vas a entender. Así yo sea una persona que tiene discapacidad auditiva, así yo sea una persona que de repente tiene síndrome de Down, o así sea una persona que está en silla de ruedas. En cambio, con las personas con discapacidad auditiva, esta situación no se da. Y puede ser que situaciones cotidianas, que para nosotros son tan comunes, para las personas con discapacidad auditiva, sean un verdadero infierno. Y justamente por eso, nosotros veíamos cuando se presentó el proyecto de lengua de señas, ACULSEL, que significa Asociación Cultural de Intérpretes en Lengua de Señas, a mí me invitaron a participar, fue en el 2017, yo laboraba en esa época en la empresa de agua de acá de Lambayeque, que se llama Excel, y llegó un día una señorita llamada Yanina Nería, que ella es comunicadora social, con un intérprete en lengua de señas, el señor Jorge Terrones. Me comentaron sobre el proyecto, nos reunimos y reactivamos el proyecto que ellos habían empezado hace mucho tiempo. Y así es donde se pudo ejecutar, como ya veremos más adelante, lo que es la Escuela de Intérpretes en Lengua de Señas. Si tienen alguna pregunta, eh, no sé si me la pueden hacer en el momento o la escriben y al final la respondemos, porque yo encantado de tocar ese tema. Y es así como es que, gracias al proyecto de lengua de señas, postulo, representando al proyecto de lengua de señas, al programa Misión 2030, que es un programa de Naciones Unidas, para ser uno de los representantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los representantes jóvenes, uno de los embajadores jóvenes, específicamente en el ODS 10, reducción de las desigualdades. La Agenda 2030 no es una agenda que se haya originado espontáneamente. No es una agenda, por favor, si pudieran apagar sus micrófonos, la Agenda 2030
no es una agenda que se haya iniciado y que hayan dicho, bueno, hoy vamos nosotros a aplicar la Agenda 2030 porque se nos ocurre aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de la Agenda 2030 existió los objetivos, los 8 objetivos del milenio, que era una agenda mundial en la cual los países tenían que aplicar diferentes acciones según sus propias realidades para cumplir los 8 objetivos que se verifican en este momento en la pantalla. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Agenda 2030 con estos objetivos? La diferencia es que esta agenda que estamos verificando en este momento, que era del 2000 al 2015, su proceso de construcción fue de países ricos a países pobres. Es decir, los países más dominantes que tenían su propia perspectiva del mundo, que podían evaluar el mundo desde su mirada propia, desde una mirada del desarrollo, querían implementar en los países subdesarrollados acciones específicas para lograr los objetivos. ¿Era posible? Muy difícil que se pueda aplicar. Por eso es que, si bien tuvo un impacto interesante, no se cumplió a cabalidad los 8 objetivos de la primera agenda, que era del 2000 al 2015. Se aprendió de lo que sucedió y la Agenda 2030, que empieza a regir del 2016 al 2030, cambia todo el proceso de estructuración. Es tanto así que los diferentes países empiezan a realizar diferentes actividades y una construcción de agenda desde lo más mínimo hasta lo más macro, de lo micro a lo macro, de abajo hacia arriba, de los países pobres a los países ricos, si queremos verlo así. Y es así donde nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual específicamente, con este proyecto de lengua de señas, yo representaba el ODS 10, que es el que pueden verificar acá en la pantalla, que significa reducción de las desigualdades. Y específicamente, reducción de las desigualdades de las personas con discapacidad auditiva. Esta Agenda 2030 que ya hemos mencionado tiene una duración de 15 años y que evidentemente se ha visto afectada en el cumplimiento de sus objetivos y de sus metas por esta pandemia que estamos viviendo, este contexto sociobiológico que estamos viviendo, a pesar de que ya tiene 4 años que se está aplicando, digamos que mucha gente todavía no conoce de la Agenda 2030. Existen documentos, existen indicadores, pero los organizadores del sector público, es decir, autoridades y funcionarios y servidores, no la conocen en su totalidad. Y esto es un grave problema, porque la Agenda 2030 necesita la participación de todas las personas, de tu participación, de mi participación, de la participación de la iglesia, de la participación de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia, de diferentes sectores para el cumplimiento de los objetivos, porque no puedes desarrollar un objetivo de desarrollo sostenible si es que no hay personas que están empujando el carro para cumplirlo. ¿Y cómo vas a cumplir una agenda que no conoces? Puede ser que en algunos sectores de los altos niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, entiendan esta agenda y la comprendan, pero lo mismo pasa en los gobiernos regionales, lo mismo pasa en los gobiernos locales, lo mismo pasa de repente en las universidades o en otras sociedades. ¿Cuántas personas, naturales o jurídicas, conocen la Agenda 2030? ¿Cómo promueves algo que no conoces? Entonces, si vemos acá los objetivos de desarrollo del milenio, que eran del 2000 al 2015, se abarcaban solamente 2 aspectos, personas y planeta. Solamente esos eran los aspectos que ellos regulaban. En cambio, la Agenda 2030 entra a regular más aspectos. Regula personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Los diferentes objetivos que se tienen acá presentes ayudan al cumplimiento de los otros objetivos. Y es así que, como se puede verificar en la mano derecha, si queremos, no sé, hacerlo tipo Star Wars, ¿no?
los objetivos de desarrollo del milenio fueron los que dieron el nacimiento a la Agenda 2030, porque fue la primera agenda mundial para un cumplimiento de objetivos comunes. Pero este desarrollo de agenda, de desarrollo sostenible, no es algo que recién también se haya pensado en el 2000, sino que en 1987, como veremos más adelante, ya existía el concepto de desarrollo sostenible. En un informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominado Nuestro Futuro Común, que definía el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, acá en el desarrollo sostenible se buscaba la sostenibilidad de los recursos, pero a la vez se buscaba el desarrollo económico, social, ambiental. Y muchas veces en gestión pública, cuando estamos en manejo de políticas públicas, se agrega una característica más que sería el institucional. La Agenda 2030 también se entiende para algunas personas como la agenda de las 5P. ¿Y por qué lo menciono? La P de planeta, la P de personas, la P de prosperidad, la P de paz y la P de partnerships o de alianzas. Como le mencionaba, en el desarrollo sostenible no es que solamente se trabaja el tema social y se deja de lado lo económico. No es que solo se trabaja el tema ambiental y se deja de lado el tema social, sino que el trabajo del desarrollo sostenible es unir, conjugar los diferentes aspectos para lograr de esta manera un verdadero desarrollo en todos los campos de la vida humana. Ahora, hay diferentes preguntas que muchas veces las personas se suelen plantear, y es, ¿Perú participa dentro de la Agenda 2030? Sí, cuando se firmó el acuerdo del cumplimiento de la Agenda 2030, que es, por si acaso, un acuerdo voluntario, no es un acuerdo jurídicamente vinculante. Es decir, si alguna persona o algún país, para ser más específicos, no quiere cumplir la Agenda 2030, no se le da ningún tipo de sanción jurídica, porque existe un principio de soberanía estatal. Sin embargo, a nivel internacional, y esto forma parte del derecho internacional público, de las relaciones políticas a nivel internacional, cualquier país que incumpla la Agenda 2030 quedaría políticamente mal, mas no recibiría una sanción jurídica porque no es jurídicamente vinculante, es voluntariamente vinculante o políticamente vinculante, si queremos verlo así, bajo el principio, repito, de soberanía estatal. Pero Perú, si participa, nos hemos comprometido como Estado a celebrarlo. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la estructura que vela por el cumplimiento de la Agenda 2030 dentro del país? El INEI, la Presidencia del Consejo de Ministros y el CEPLAN, que como sabemos es nuestro centro de planeamiento estratégico a largo plazo, porque se entiende que la Agenda 2030 es de 15 años. ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se verifica si estamos cumpliendo las metas de los objetivos alcanzados? Los indicadores que también se han construido, que no están completos, como ya lo veremos más adelante. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encarga de darle monitoreo y emitir diferentes evaluaciones para darse cuenta si es que se está avanzando o no con el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero acá viene un problema que ya lo vamos a ver más adelante. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas. Las metas tienen indicadores. Cada país adecúa las metas y los indicadores a su propia realidad. No es lo mismo trabajar el ODS 6, por ejemplo, que es agua limpia o agua potable para todos en Alemania, que trabajarlo en el Perú. Los indicadores varían, las brechas varían, las acciones varían. Pero a nivel público o a nivel de manejo estatal, cada objetivo de desarrollo sostenible ya tiene su determinada organización o entidad pública con la cual puede participar. Como se puede verificar, el ODS 8, por ejemplo, que es trabajo digno, se verifica que se busca coordinar con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio, con el MINCETUR, con la SBS, ¿no?
y con diferentes entidades, el ODS 6, por ejemplo, otra vez Ministerio del Ambiente, la SUNAS, el ANA, el ODS 4, que es de educación, con el MINEDU, con el MIDIS, y así, si vamos revisando, existen diferentes objetivos de desarrollo sostenible que solamente a nivel público ya tienen determinados ministerios y determinadas entidades que se están encargando en empujar la agenda. Pero no solamente podemos dejar que papá Estado solucione los problemas. Es allí donde el accionar privado, el accionar de la sociedad, ustedes, nosotros, empieza a actuar para el cumplimiento de los indicadores y de las metas de la Agenda 2030. ¿Y para qué sirve tener una agenda? ¿Para qué sirve tener los ODS? ¿Sirve de algo? ¿Es válido? ¿No es válido? Desde mi punto de vista, no sé qué pensarán ustedes, pero desde mi punto de vista, si es que sabemos a dónde vamos, podemos saber qué fuerza aplicar, cuánto tiempo aplicarlo y de qué manera se puede aplicar. Porque si es que no sabemos a dónde vamos, simplemente seremos barcos a la deriva. Si sabemos al puerto que queremos ir, cualquier viento puede ser beneficioso. Y es aquí donde Perú, como Estado, aparte de los documentos del Acuerdo Nacional, ¿no?, que son las políticas, las 30 y tantas políticas de Estado que se tienen, aparte de las políticas públicas que también se tienen, aparte de los documentos del CEPLAN, la Agenda 2030 le dice al Perú, tú tienes que cumplir esto, pero no solamente se lo dice al Perú, se lo dice a casi todos los países del mundo que forman parte de la ONU y que firmaron la Agenda 2030, porque esta es una agenda común en la cual todos los países dicen, yo voy a cumplir esta meta, yo voy a cumplir este indicador, yo voy a sumarme al desarrollo de estas actividades, yo como Estado me comprometo, y como Estado voy a cumplir esos indicadores y voy a verificar, a promover y a cerciorarme que el sector público lo haga y que el sector privado también se sume al cumplimiento de esta meta. Entonces, si sabemos a dónde vamos, si tenemos un objetivo a dónde ir, y si el objetivo es común, evidentemente el beneficio es común para todos. ¿Cómo vamos en la Agenda 2030? En un comienzo les dije que cómo difundimos algo que no se puede conocer, cómo se promueve algo que mucha gente de repente no conoce. Y aquí viene otro problema. ¿Cómo medimos algo que no tiene una herramienta de medición? Las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son varias. Acá en la pantalla tenemos que son 169 metas y que existen 241 indicadores en la Agenda 2030, es decir, en la agenda, en el acuerdo que se celebró en Naciones Unidas, esta es la cantidad total. ¿Cómo va el Perú? Según la información del INEI, Perú solamente ha construido de los 241 indicadores, 109 indicadores. Eso significa que nos falta más de la mitad para construir nuevos indicadores que nos permita saber cómo estamos avanzando. Lo que no se mide, no existe. Y si no existe lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos averiguar si el accionar que se realiza va acorde a la Agenda 2030 y si empuja el carro hacia un futuro común? ¿Y por qué trabajar por los ODS? La finalidad de los ODS es transformar nuestro mundo. No tu mundo, no mi mundo, nuestro mundo. El mundo de todas las personas que estamos presentes. Y definitivamente lograr que la Agenda 2030, que los ODS, no solamente se queden en un discurso bonito o en unas siglas muy coloridas, sino en acciones reales que impacten en la sociedad. Y es por esta preocupación de la Agenda 2030 que en el 2017, cuando la gente todavía no la conocía tanto a la Agenda 2030, Naciones Unidas se une con el sector privado y saca esta propuesta que es Misión 2030, embajadores ODS, embajadores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que se buscaba captar a diferentes jóvenes líderes con diferentes proyectos a nivel nacional que presenten su postulación y puedan ser seleccionados para ser voceros, para ser embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso se dio gracias a la iniciativa, repito, de Naciones Unidas y también al apoyo del sector privado. Este accionar
Este accionar, ¿qué permitió? Que se hiciera una campaña digital muy grande, porque postulamos muchos jóvenes con distintos proyectos a nivel nacional, pasamos procesos de selección como 3, 4 filtros, y a la vez nos eligieron las diferentes oficinas de Naciones Unidas que están en el Perú, para que solamente quedemos 17 personas, hombres y mujeres, como embajadores, con diferentes proyectos. He visto que ya han estado exponiendo sobre distintos proyectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si nos damos cuenta, todos somos jóvenes. Legalmente hablando, la juventud es entre 15 y 29 años. ¿Y esto qué demuestra? Que la juventud puede hacer cosas. Perú, a nivel latinoamericano, ocupa el 4º puesto en capacidad de voluntariado. Nuestra tendencia juvenil a realizar voluntariado, a impactar positivamente en la sociedad, es alta. Y lo hacemos a través de diferentes proyectos o de iniciativas que pueden ser a escala local, a escala regional o a escala nacional. Pero de que se actúa y de que se acciona, se hace. ¿Cómo? Hay diferentes iniciativas, existen diferentes proyectos. Todo está en ponerse en acción. Acá vamos a pasar un video para que ustedes puedan conocer un poco sobre qué es lo que busca la Agenda 2030 y cómo intenta motivar a la juventud. Creo que ahí está. Ahí estábamos en Naciones Unidas. Ahí estoy yo de morado. Sé parte del cambio, seamos parte del cambio, seamos agentes de cambio. El cambio empieza con un simple paso. Tú no sabes lo genial que puedes lograr, así creas que estás caminando muy lento. Si tú piensas que estás caminando muy lento, cuando veas hacia atrás, te vas a dar cuenta que has avanzado un trayecto que de repente otras personas no han avanzado. Y por más mínimo o por más largo que sea el trayecto que has avanzado, el proyecto que estás haciendo, el accionar que estás realizando, ha impactado en la vida de una persona y ha impactado positivamente. Por eso es que nació Aculcel. Aculcel, como les mencioné, fue un proyecto que se inició en el 2014 aproximadamente, luego se desactivó porque los proyectos sociales muchas veces tienen o adolecen de esa cuestión de sostenibilidad que muchas veces también va de la mano con la sostenibilidad económica. Luego en el 2017 se volvieron a reunir y quisieron reactivar el proyecto, y es allí donde se me invita a participar como parte legal al proyecto. Y Aculcel es una asociación sin fines de lucro que fomenta la inclusión auditiva. Y ojo con el término de inclusión auditiva, porque mucho se habla de inclusión social, pero la inclusión social, si queremos verlo así, es el bosque, y la inclusión auditiva es el árbol. Nosotros fomentamos inclusión auditiva. Se fomenta la inclusión de personas con discapacidad al mundo oyente.
Esa es la finalidad. Formar intérpretes en lengua de señas. Formar personas que puedan tener conocimientos, por lo menos básicos o regulares, para que si llega una persona con discapacidad auditiva, pueda ser el puente comunicacional y no se vean vulnerados los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Ya vamos casi media hora de ponencia. Yo les aseguro que una persona con discapacidad auditiva en este momento no entendería absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo, porque no se está usando la lengua de señas. Se está usando lo oral, lo verbal, no la lengua de señas. ¿Cómo solucionamos este problema? Que es un problema que muchas veces ha sido invisibilizado y sobre todo silenciado literalmente, porque hay pocas personas que conocen sobre este tema. Yo antes no lo conocía y me di cuenta que había un mundo en el que yo vivía y que dentro de ese mundo había un submundo. Y muchas veces dentro de ese submundo hay diferentes submundos en los que viven las personas con discapacidad auditiva. ¿Y quiénes formaban a CULCEL? ¿Quiénes participaban dentro del proyecto? Acá, como podemos verificar, si ven el mouse, ¿no? La flecha, en la mano derecha está el señor Jorge Terrones. Él es intérprete en lengua de señas. Él es una persona oyente, evidentemente, pero cómo él se forma como intérprete en lengua de señas. Él nos contó su experiencia que en el barrio en el que él vivía existió una persona con discapacidad auditiva y como que jugaban con esta persona, empezaron a aprender lengua de señas. Coloquialmente hablando, porque lo que voy a decir es muy, muy coloquial, su barrio empezó a aprender lengua de señas por el mero vacilón. ¿Y qué sucedió después? Se empezaron a formar y este señor, que es maestro constructor, que también es intérprete en lengua de señas, continúa con la formación y empezó a accionar como este puente comunicacional entre las personas con discapacidad auditiva y las personas oyentes. Él era el presidente de ACULCEL. Aquí a la mano izquierda, como se puede verificar en el puntero, es el señor Guzmán Ramos. Él es una persona con discapacidad auditiva. Su esposa de él también tiene discapacidad auditiva y él tiene una hija, pero su hija no tiene discapacidad auditiva. Es decir, su hija es oyente, pero él y su esposa tienen discapacidad auditiva. Su esposa trabaja en un supermercado como cajera y el señor Guzmán Ramos tiene una maestría. ¿Y cómo logró tener la maestría? Justamente porque él estudió en un colegio primario donde la profesora sabía lengua de señas. Pasa a la secundaria y tiene la suerte que el profesor sabía lengua de señas. Terminó la educación básica. ¿Y ahora qué sigue? Las universidades tienen profesores con lengua de señas. Donde yo estudié, no hay profesor con lengua, que sepa lengua de señas. No hay ni siquiera intérprete de lengua de señas, a pesar de que la ley, ya vamos a ver más adelante, establece la necesidad y obligatoriedad de que existan intérpretes en lengua de señas. Pero este señor, ¿cómo pudo obtener una carrera profesional y cómo pudo obtener una maestría? Gracias a la religión que él practica. Es bautista, si es que no me equivoco. Estudió en una universidad bautista donde tienen bastante desarrollado el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y existía, o el profesor que estaba allí presente mientras daba la clase, había un intérprete en lengua de señas presente en la clase que le traducía todo el conocimiento al señor Guzmán Ramos, que es el vicepresidente del CULCEL, o que bueno, era el vicepresidente del CULCEL. Gracias a eso, el señor Guzmán Ramos, dentro de todas las personas con discapacidad auditiva, que al no tener la capacidad de aprender, pero no porque tengan una discapacidad intelectual, sino que porque no existe un intérprete en lengua de señas y ellos no saben la oralidad propiamente dicha, cómo van a captar el conocimiento. Pero esta persona, el señor Guzmán Ramos, lo que hizo, gracias a una universidad
Bautista, pudo obtener una carrera profesional, una maestría y ahora trabaja en el gobierno regional de Lambayeque en el sistema de atención especial para las personas con discapacidad. Luego, la señorita que está acá, ustedes pueden verificar en el cursor, es Yanina Nería. Ella es comunicadora social y yo estoy acá en esta foto en el 2017. Nos habíamos reunido con el director de la UGEL Chiclayo, de la Unidad de Gestión Educativa Local de acá de Chiclayo, para realizar convenios que nos permitan emitir certificación de la capacitación que realizábamos a las personas con discapacidad auditiva. Se hizo la convocatoria y fue muy grande la convocatoria. ¿Y qué hicimos? Empezamos a aplicar el proyecto de Manos que Hablan, Manos que Enseñan, que era una escuela gratuita de intérpretes en lengua de señas. Porque debemos tener presente, estas son fotos de las personas que capacitábamos, ¿no? Debemos tener presente que existen dos tipos de intérprete. Un intérprete certificado, es decir, aquella persona que recibe cursos certificados por CONADIS o es intérprete en lengua de señas por alguna universidad, que no hay acá, hay en Brasil o en otros lugares. Y está el intérprete empírico. ¿Y quién es el intérprete empírico? El intérprete empírico es aquella persona que nunca de repente recibió estudios certificados, y esto lo manifiesta la ley y el reglamento de la lengua de señas, que vamos a ver más adelante. El intérprete empírico nunca recibió capacitación certificada, pero su propia relación, su propia convivencia con la comunidad de sordos, con las personas con discapacidad auditiva, le permitió adquirir ciertos conocimientos para ser puente comunicacional entre el mundo oyente y el mundo sordo. Pero ¿cuál es el problema? Que para que una persona pueda elaborar en el sector público, no basta con ser un intérprete empírico. Se necesita ser un intérprete certificado. Y como no hay intérpretes certificados, no existen intérpretes de lengua de señas en el sector público. Es decir, hay una trampa educativa, si queremos verlo así, una trampa de mero formalismo que genera la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, vulneración de derecho al acceso a la salud, a la información, a la educación y tantos otros. Estas son fotos de las escuelas en las que nosotros realizábamos. Todo se hizo en base a alianzas. Acá está el señor Jorge Terrones, quien era el intérprete en lengua de señas. Si ustedes pueden verificar, acá se están realizando algunas señas, ¿no? También en la imagen de la derecha se están realizando algunas señas, porque las personas tenían que aprender, sobre todo, a cuáles eran las señas básicas para mantener una comunicación mínima con las personas con discapacidad auditiva. ¿Y por qué lo hacíamos? ¿Por qué aplicamos este proyecto? No nos daba plata, poníamos más bien de nuestro tiempo. En lo personal, yo vengo desarrollando labor de voluntariado desde el 2006, cuando tenía 11 años y ese año cumplía 12. Todo empezó con una iniciativa de mi papá. A mi papá le gusta jugar mucho el fútbol y a mí también. Y él un día, o bueno, la frase que él siempre ha tenido es combatir y prevenir la delincuencia, la violencia y la drogadicción a través del deporte. Usar al deporte, la cultura y el arte como aliado estratégico para combatir delincuencia, drogadicción y violencia. ¿Y qué es lo que hizo? Para las personas que conocen de repente aquí en Lambayeque, y específicamente en Chiclayo, provincia de Chiclayo, y en el distrito de José Leonardo Ortiz, existen diferentes barrios picantes, si queremos verlo así, barrios con altos índices delictivos. Y por cosas de la vida, mi papá, cuando yo tenía 11 años, nos llevaba a jugar a la cancha de gras que existía en la empresa donde él labora, y llevaba a todos los muchachos de mi barrio, y un día se pone en comunicación con un amigo de él que también trabajaba en la empresa, y él dice, oye, yo tengo
muchachos que viven en mi barrio, que Santo Chocano, Micaela Bastidas, Mochoqueque, Luján, que son diferentes lugares con altos índices delincuenciales y con tema de drogadicción. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos dicen, bueno, tomemos acción. ¿Les gusta jugar fútbol? ¿Les gusta pelotear? Sí, perfecto. Todos los domingos íbamos a jugar. Muchachos o niños de 10, 11, 12 años, jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad por los contextos socioeconómicos y de violencia de los lugares donde ellos vivían, empezaron a jugar los domingos. Y luego se dio la oportunidad de participar en una copa que la realizaba el IPD. En esa época, para los que saben de fútbol, Jordi Reina jugaba en el IPD, he tenido la oportunidad de jugar contra Jordi Reina, el de la selección, evidentemente. ¿Y qué se hizo? Mi papá se unió con su amigo que había llevado a los muchachos y empezó a gestionar con sus demás amigos de la empresa la elaboración de uniformes y la adquisición de chimpunes y canilleras. Ellos no ganaban nada. Lo único que hacían era fomentar el deporte y disminuir la inseguridad ciudadana, disminuir la violencia. El proyecto duró algo de 3, 4 o 5 meses, porque ya no se pudo hacer sostenible en el tiempo, pero ¿saben el impacto que tuvo en la vida de esos jóvenes? Jóvenes que de repente a los 11, 12, 13 años ya habían robado, ya habían consumido drogas, que ya se encontraban en diferentes lugares y que el propio contexto los jalaba por el camino de la ilegalidad. Ahora yo me encuentro con esa gente y también mi papá se encuentra con esas personas y nos mencionan el gran impacto que tuvo un proyecto que ni siquiera inició como un proyecto, sino inició como la pichanga de todos los domingos. Y tuvo un impacto en que ahora esas personas, algunos son obreros, pero trabajan legalmente, algunos estudiaron, uno es capitán de la policía, y se logró con algo muy pequeño, lo que les mencionaba al comienzo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos proyectos sociales? ¿Por qué accionas tú? ¿Por qué acciono yo? ¿Por qué accionamos nosotros? Pueden existir diferentes causas, pero independientemente de la motivación interna que tengas, ¿por qué accionamos? Y creo que es algo en lo que todos coincidimos, accionamos para lograr el bien común. Y lograr el bien común, como decía en el video, empieza contigo, empieza conmigo, empieza con ustedes, empieza con nosotros. Y si existen las herramientas legales para hacerlo, mucho mejor. Y es así que tenemos la ley 29535, que es una ley del 21 de mayo del 2010, en el cual se reconoce incluso a la lengua de señas peruana, porque existe lengua de señas venezolana, lengua de señas norteamericana, lengua de señas, etc. Se reconoce a la lengua de señas como un idioma oficial del país, así como el español, así como el quechua, así como el aymara. Sin embargo, una ley que no tiene reglamento no entra en vigencia. Eso es una cuestión ya de abogados. ¿Cuándo se regula la ley? ¿Cuándo se reglamenta la ley? El 11 de agosto del 2017. Es decir, tuvieron que pasar 7 años y un poco más para que recién saliera el reglamento de una ley que tenía 10 artículos. Y es allí donde se menciona, por ejemplo, el tema de los intérpretes empíricos, de los intérpretes certificados. ¿Y cuál es la situación actual? Según Flavio Figalo, quien era viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu en esa época, en el Perú existen, y esto definitivamente es un subregistro, ¿ya? Porque no, o sea, son cifras oficiales, pero las cifras oficiales no siempre representan la realidad. Pero en cifras oficiales existen
532.000 personas sordas. 532.000 personas sordas en registros oficiales, que como les digo, no son registros tan reales que digamos, y si gustan, eso lo podemos conversar luego. Y solamente hay 5.000 intérpretes, y se necesitan 5.000 intérpretes en lengua de señas. ¿Cuántos intérpretes en lengua de señas certificados, ojo, porque empíricos hay un montón, pero se necesitan 5.000 intérpretes en lengua de señas certificados y solamente existen 23 intérpretes en lengua de señas certificados, es decir, 23 intérpretes para toda la población de 532.000 personas para que puedan estar en el sector público y ejercer su función como intérprete en lengua de señas. Existe una brecha gigante, y no lo digo yo, lo dicen las cifras propiamente dichas. ¿Y esto qué genera? Desigualdad, discriminación. Repito, si una persona con discapacidad auditiva se va a la comisaría y le dice, en este momento, alguien ha entrado a mi casa a robar, y el policía no entiende lengua de señas, y si no hay intérprete en lengua de señas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se vulnera el derecho. Se vulnera el derecho de acceso a la justicia, derecho fundamental, reconocido en la Constitución, reconocido en tratados internacionales, derecho de acción, el derecho a la educación. Personas con discapacidad auditiva que van a un colegio cuyo profesor no sabe lengua de señas, ¿ustedes creen que está aprendiendo? ¿Ustedes creen que una persona con discapacidad auditiva puede ser abogado? Existen abogados que incluso tienen discapacidad visual, pero pueden hablar. Se les escucha y pueden aprender a través del braille. Y ellos escuchan, evidentemente. Pero una persona con discapacidad auditiva puede hacer lo mismo. Por eso es que las personas con discapacidad auditiva son los discriminados dentro de los discriminados, los excluidos dentro de los excluidos. Y en Latinoamérica, según las cifras que existen a nivel de población, el 51.8% son mujeres con discapacidad auditiva. Si ya se le es difícil netamente a mujeres que tengan todos los sentidos habilitados, peor o más difícil, se le va a realizar a una persona con discapacidad auditiva, a una mujer con discapacidad auditiva. ¿Pero tienen derechos? Por supuesto que tienen derechos. Los derechos están escritos, los derechos están escritos. ¿Están reconocidos? Están reconocidos. Son, por último, podemos colocarlos en un marco, dentro de cualquier entidad. Bañarlo en oro si quieren. ¿Pero se cumplen? ¿Se ejecutan? Son derechos formales. ¿Pero se aplican en la realidad material? Evidentemente, no se aplican porque no existen intérpretes o no existe la cantidad suficiente de intérpretes en lengua de señas. Y ojo que esto podría ser una muy importante forma de prevenir delincuencia y generar empleo. ¿Por qué? Regresemos a la diapositiva. Se necesitan 5.000 intérpretes en lengua de señas certificados y solamente hay 23. Hay un déficit. ¿Qué pasa si formamos intérpretes en lengua de señas? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si lo certificamos? Se ayuda al ODS 8, empleo digno y crecimiento económico. Imagínate, de repente, alguna persona que no haya podido estudiar por cuestiones económicas o por cuestiones X que existen, y que en esta oportunidad aprenda lengua de señas, se certifica como lengua de señas, puede trabajar en el sector público como intérprete en lengua de señas. ¿Existe la oferta? ¿Existe la demanda? Evidentemente que sí. Repito,
5.000 intérpretes en lengua de señas. Certificados se necesitan. Solamente hay 23. ¿Y qué menciona la norma? La norma, por favor, si pudieran apagar su micrófono. ¿Qué menciona la norma? La norma establece que todas las entidades públicas, repito, todas las entidades públicas, absolutamente todas las entidades públicas están obligadas a tener un intérprete en lengua de señas. ¿Han ido alguna vez a alguna entidad pública que tenga un intérprete en lengua de señas en ese momento? ¿O que el personal esté calificado como intérprete en lengua de señas? Evidentemente, no solamente existe un subregistro de personas con discapacidad auditiva, sino también un subregistro de demanda de intérpretes en lengua de señas. Porque si solamente en el Perú existen más de 1.800 municipalidades, ¿ya? Pónganse a calcular cuántas oficinas públicas descentralizadas existen en el país. ¿Y qué más dice la norma y el reglamento? Que todas las entidades privadas que presten atención al público y que a la vez presten servicios públicos están obligadas a tener un intérprete en lengua de señas. Un ejemplo pequeño. Imagínense cualquier empresa de telefonía móvil, cualquiera, necesita tener un intérprete en lengua de señas, o por lo menos personal que sea o que sepa sobre lengua de señas. Y hemos dicho, 5.000 intérpretes certificados en lengua de señas. Existen más de 1.800 municipalidades en el país. Y a eso hay que agregarle el número de oficinas descentralizadas de todo el aparato público. Y solamente analizando en el Poder Ejecutivo. Analicemos las oficinas del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Indecopi, de Ocictel. Analicemos en el sector privado. Todas las empresas de telefonía. ¿Cuántas sucursales tienen a nivel nacional? Todas las universidades públicas que existen. Todas las empresas de transporte que brindan un servicio público, porque es un servicio público que ha sido concesionado, y bueno, ese es un tema de derecho administrativo, que ha sido concesionado, pero prestan servicio público, prestan atención al cliente. Imagínense todas las administraciones de las empresas prestadoras de agua potable. Evidentemente, existe una demanda gigante de intérpretes certificados en lengua de señas. ¡Gigante! ¿Y cuál es la oferta? 23 intérpretes de lengua de señas certificados a nivel nacional. 23. Oportunidad de negocio, si queremos verlo así. Oportunidad de generar trabajo. Sí. Evidentemente sí. Es más, les planteo una propuesta que alguna vez quise hacer y que no la he podido realizar por cuestiones de tiempo, pero se las digo a ustedes porque de repente ustedes cumplen lo que yo he querido hacer. Resocialización del reo. Imagínate, te vas a las cárceles, a las personas, hombres o mujeres, que tengan mejor conducta, los certificas como intérpretes en lengua de señas. Salen de la cárcel conociendo lengua de señas. ¿Hay una demanda de intérpretes en lengua de señas certificados? Sí. ¿Qué haces? A esa persona que estuvo presa y que ahora es un liberado, lo resocializas laboralmente. Porque, ojo, para que se dé la resocialización, ¿ya? Necesitas la inserción laboral. ¿De qué sirve que pase 5 años en la cárcel y luego sale de la cárcel y no encuentra trabajo, no encuentra chamba? Evidentemente, la gente no solamente no roba o por el hecho de que les gusta robar propiamente dicho, sino a muchas veces por las necesidades y por el entorno. Pero si tú le das una oportunidad a esa madre de familia, a esa mujer de repente que está presa, y lo resocializas laboralmente, le das plata, no solamente le estás beneficiando a esta persona que está ganando dinero dentro de un trabajo digno, sino que también influyes
dentro del entorno de esa persona. Imagínate, no sé pues, un joven de 18 años con un hijo, preso 5 años, sale de 23 años, certificado como intérprete en lengua de señas, se va a la entidad pública correspondiente para desarrollarse como intérprete en lengua de señas. ¿Qué pasó? Lo resocializaste, le das trabajo, y no solamente impacta en beneficio de él, sino en beneficio de su familia y en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Con este proyecto que estamos realizando, con el que le estoy mencionando que se aplica dentro de las cárceles, estamos fomentando reducción de las desigualdades, ODS 10, ODS 8, empleo digno y crecimiento económico, paz y justicia, ODS 16, ODS 17, alianza para el logro de los objetivos, y esto de acá empieza a generar una bola de nieve, porque el cumplimiento de un objetivo ayuda al cumplimiento de otro objetivo. Si ahora esta persona, luego que sale de la cárcel, tiene un ingreso económico y su hijo ahora ya tiene para tomar leche, porque antes de repente no tenía para comer, está mejor alimentado. Si está mejor alimentado, ¿qué pasa? Apoyas el ODS 2, lucha contra el hambre. Si estás mejor alimentado, combates la anemia, ¿qué pasa? Ayudas a buena salud, ODS 3, erradicación de la pobreza, educación de calidad, y se empieza a entrelazar. Esa es la ventaja de esta Agenda 2030, que ayuda al cumplimiento de un ODS con el cumplimiento de otro ODS. Todo se relaciona. Y en este proyecto de lengua de señas es cuestión de que accionemos como sector privado o que al sector público se le ocurra realizar estas actividades. ¿Quién está a cargo de las cárceles en el Perú? En su gran mayoría, el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. ¿De quién depende el INPE? Del Ministerio de Justicia. ¿De quién depende el Ministerio de Justicia? Del Gobierno Nacional. ¿Quién es el actual presidente en este momento? Martín Vizcarra. Bueno, si no es Vizcarra, que sea el que venga. Pero de que se puede aplicar y fomentar un impacto positivo, se puede desarrollar. Entonces, tenemos que recordar que la lengua de señas es un idioma oficial, que la lengua de señas incluso se debería enseñar también en las universidades. Sería muy interesante que se presente como el curso obligatorio para las personas, para todas las carreras, y que se modifique la ley, porque como no existe sanción a la persona que no tenga un intérprete en lengua de señas, ya pues si no te sancionan, no lo pones, porque por último es gasto. ¿Y dónde te pones a encontrar un intérprete certificado? Si no lo haces por buena persona o por responsabilidad social empresarial, por lo menos hazlo para que no te pongan la multa. Ambas acciones buscan el mismo fin, el bien común, la inclusión auditiva, el desarrollo de la sociedad. Entonces, recordemos que lo que nosotros realizamos, lo que tú realizas, el día a día que está presente, por más que tú no sepas algo, yo recuerdo que en el 2016 me encontraba conversando con una persona y esta persona había ganado un concurso de protección al consumidor, derecho de protección al consumidor, que es lo que ve el tema de Indecopi. Y yo le dije, oye, pero ¿ya llevaste ese curso? Y me dijo, no, todavía no lo he llevado. Y a mí me sorprendió. Y yo le dije, si no has llevado el curso, ¿cómo es que has ganado el concurso de ensayos jurídicos? Y su respuesta me cambió el chip, volteó y me dijo, investigando, pues, ¿cómo más? Así de fácil, así de sencillo. Si tú no sabes algo y te invitan, actúa, acciona, ya aprenderás en el camino. Porque al final lo que se busca es impactar en el bien común. Y el bien común que tú puedas desarrollar, al ser bien común, también te va a influenciar a ti. Te va a influenciar a todo tu sector, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si es que tienes, a tus amigos. Porque nosotros no estamos solos, vivimos interconectados. No somos islas flotando en el océano de la vida. Somos un archipiélago, querramos o no, siempre vamos a hacerlo.
Y creo que en este momento, en situación de pandemia, es donde más se refleja que no estamos solos, que tú no estás solo, que tienes personas que te apoyan, que tienes personas que creen en ti y que tienes personas de las cuales vas a aprender y de que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer las cosas. Accionemos. Si de verdad quieres un mundo mejor, la decisión no esperes que la tome otro. Si de verdad quieres un cambio, por más pequeño que sea, por más mínimo que sea, la decisión está en ti. Les puse el ejemplo de las pichangas del domingo que se inició con este proyecto social que inició mi papá, y luego ingresó a sus amigos con el tema del deporte, y que eso marcó en mí una tendencia para luego ir participando en diferentes voluntariados, en diferentes proyectos sociales, en involucrarme a buscar que el mundo sea mejor dentro de la medida de las posibilidades que se tienen y de lo que se puede gestionar. Y ojo que para ser un agente de cambio no se necesita ser magíster, no se necesita ser embajador en un programa de Naciones Unidas, no se necesita haber viajado en el extranjero, hablar 5 idiomas. Se necesita voluntad, decisión de querer hacer algo. Y les voy a contar una experiencia de una charla que hice en Cáritas, porque también he sido voluntario en Cáritas. Y yo estaba hablando de gente de cambio y todo el tema, y se levanta un señor que tendría 50 años y me dice, doctor, ¿puedo participar? Por supuesto, le digo. Les voy a contar mi experiencia, me dijo el señor. Yo, a las justas tengo estudios primarios, me dijo. Luego me fui a vivir a Brasil, estuve un tiempo, he regresado acá al Perú, ya llevo 2, 3 años viviendo en Perú, y en el barrio en el cual yo crecí, me di cuenta que había una problemática. ¿Cuál era la problemática? Le pregunté, la basura que se acumulaba en la calle. Y ustedes son, o las personas, o tengo entendido que estamos viendo cuestiones también médicas y de salud. Y como saben, la basura acumulada en la calle, ¿qué genera? Enfermedades, genera que vengan roedores. ¿Y por qué la basura se acumulaba en la calle? Por 2 factores. Uno, porque el camión recolector no pasaba todos los días, pasaba 1 o 2, 3 veces por semana. Y 2, porque la gente agarraba la basura y la botaba en la calle. Y era un barrio que botaba toda la basura ahí en la calle. Tanto así, que cuando la basura se llenaba y ocupaba la vereda, la gente caminaba, bajaba, rodeaba toda la basura y salía. Todas las semanas tenían el mismo problema. Los niños jugaban en la calle. Los niños se enfermaban. Afectaba la salud. Afectaba los ODS. Un niño enfermo tiene un retroceso en lo que genera acción para erradicar la pobreza. Un niño desnutrido por enfermedades no aprende bien. Afecta el ODS 4, afecta el ODS 10, reducción de las desigualdades. Contamina el medio ambiente la basura que está allí. Una persona, porque el señor vivía en un barrio humilde, ¿no? Un barrio popular, humilde. Si el padre de familia ganaba 1.000 soles, por así decirlo, y en vez de gastar 500 soles en comida, 200 soles en educación, 200 soles en ropa y 100 soles en recreación, ahora tenía que gastar de ese monto, por poner un ejemplo, en vez de gastar 500 soles en comida, gastar 200 soles en comprar medicina. ¿Eso qué significaba? Que de los 500 soles de comida, 300 soles eran comida propiamente y 200 era la salud. ¿Por qué? Porque la basura se acumulaba allí. ¿Qué hizo este señor? Creo que me recuerdo que tenía 3º de primaria. ¿Qué hizo este señor? Algo que a mí me generó una gran lección y que yo se las comparto. Levantarse todos los días en la mañana con su café en mano y decirle a la gente, por favor, no bote la basura allí. Todos los días. Y el señor contó que se ganó insultos,
que se ganó incluso peleas, pero el señor con su voluntad de pararse todos los días a decir, por favor, esperen que pase el carro de la basura. Tuvieron que pasar 6 meses para que poco a poco la gente fuera entendiendo. Y al final logró el objetivo. El impacto de levantarse durante 6 meses en la mañana con su café en mano, a decirle a la gente que no bote la basura y que espere el camión recolector, tuvo un impacto positivo dentro de esa comunidad. Y apoyó a los ODS, por supuesto que apoyó a los ODS. Y el señor ni siquiera sabía que existía la Agenda 2030. Y el señor tercero de primaria, que tuvo voluntad de querer hacer las cosas. Entonces, si es que queremos un mundo mejor, si es que de verdad queremos un mundo mejor, lo primero que tenemos que hacer es tomar acción. Tomar acción para cumplir la Agenda 2030. Una de las conclusiones, por favor, apaguen los micrófonos. Una de las conclusiones que les quiero dejar es que para lograr el objetivo, las alianzas son importantes. Y esta frase tan trillada que solos vamos más rápido, pero que unidos llegamos más lejos, es muy cierto. Tengo más de 14 años en experiencia en temas de voluntariados y proyectos sociales y les garantizo que trabajar en alianza es muy positivo y tiene mucho impacto a mayor tiempo y mayor alcance. Bueno, esto es una postulación que ustedes pueden revisar y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Chicos, ¿tienen preguntas alguno? Pueden abrir sus micros o pueden redactarlo en el chat. Pregunten con confianza. No, no muerdo. Allá, acá hay una pregunta. Natalie Eguavil dice, ¿qué herramientas de medición de impacto emplean en el proyecto Aculcel? Bueno, en esa oportunidad, teniendo en cuenta de que no es que exista mucha información o muchos modelos de los cuales nosotros nos podamos guiar, lo que hicimos fue identificar cuántas entidades públicas existían acá dentro de Chiclayo Distrito, porque también teníamos que ser conscientes de lo que nosotros realizábamos, y hicimos un mapeo y mencionamos, a ver, ¿cuántas entidades existen? Tantas entidades. ¿Cuántas personas se han inscrito en este programa? 130 personas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos certificación, porque habían intérpretes empíricos que necesitaban certificación, o sea, intérpretes que sabían todo el manejo, pero no tenían la certificación, y por tanto no podían estar en el sector público. Entonces, hay tantas entidades, hay tantas personas que estamos formando, ¿qué hacemos? Lo primero, ir y conversar, por eso en las fotos que mencioné, con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, para poder obtener, en base a alianzas, una certificación que les pueda servir a estas personas para que puedan, evidentemente, ingresar al sector público. Eso es uno de los indicadores que usábamos nosotros, nivel de personas que ingresaron y nivel de personas que salieron y que se podían enganchar dentro de las entidades públicas que existe dentro del distrito de Chiclayo. A ver, un sitio para aprender lenguaje de señas, nos pregunta Dominic Vanessa. Les comento que Aculcel es un proyecto, justamente que les mencionaba, que en el 2014
se activó, luego hubieron diferentes cuestiones, que el proyecto quedó en stand-by, luego se volvió a activar en el 2017, y luego el proyecto, que estaba yendo bien, tuvo una paralización por una cuestión económica y de salud. ¿Por qué menciono esto? Porque la esposa o un familiar del presidente, el señor Jorge Terrones, lamentablemente cayó mal de salud y tuvo que irse a Lima, y no teníamos intérprete en lengua de señas. El vicepresidente, el señor Guzmán Ramos, su esposa, también lamentablemente tuvo ciertos problemas de salud y nos quedamos en una persona con discapacidad auditiva. Y la señorita Yanina Nería, quien era la comunicadora social, tuvo que viajar a Lima porque le salió una oportunidad laboral. Entonces, como el proyecto de lengua de señas no era que nos generaba rédito económico, sino era un accionar que nosotros buscábamos para generar valor público. Las personas que se inscribían pagaban 20 soles, si es que mal no recuerdo, y era para cubrir los costos de los manuales que les dábamos para que ellos pudieran revisar. Pero el proyecto de Aculcel se ha quedado lamentablemente en stand-by, como propiamente ha dicho. Sin embargo, he mantenido contacto con diferentes personas y a través de una organización que se llama Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el Desarrollo, CIPSDE, vamos a sacar una escuela de lengua de señas virtual, gratuita también. Ya me he comunicado con un intérprete de lengua de señas que lo conocí en un velorio. Me lo presentó un amigo y lo conocí, empezamos a hablar sobre este tema de lengua de señas. Él se llama José Celis, es intérprete. Y justamente estábamos tocando este tema porque la gente me sigue preguntando, ¿dónde puedo aprender lengua de señas? Porque a la gente le interesa saber lengua de señas. Entonces, este programa de lengua de señas peruana, vamos a sacar la convocatoria, la queremos lanzar entre esta semana y la próxima semana en la página del Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el Desarrollo. CIPSDE, Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el Desarrollo. Allí se va a poder realizar la inscripción. Va a ser una escuela gratuita también, pero va a ser virtual porque la anterior que aplicamos era presencial. Y ya contamos con el apoyo de este intérprete en lengua de señas que es psicólogo, tiene 29 años, y él es una persona oyente, pero sus padres son personas sordas. Y él ayuda a la Federación Regional de Sordos de Lambayeque. Entonces, la propuesta que estamos haciendo sería aprovechar que ahorita la mayoría ya está usando el tema de la tecnología, el tema del Zoom, sacar la propuesta de una escuela digital en lengua de señas. Así que atentos al fanpage del Centro de Investigaciones Sociales para la Paz y el Desarrollo. O si gustan, también me pueden escribir por WhatsApp, ¿no? Les dicto mi número para que puedan guardarlo. Es 942-437464. 942-437464. Me escriben por WhatsApp o en Facebook como Francisco Aspillaga, y ahí estamos en contacto también para mandarles la información, porque a nosotros nos interesa que se formen intérpretes de lengua de señas. Experiencias hemos tenido cuando se terminó, por ejemplo, el primer módulo de lengua de señas, nos contaban enfermeros, que un día llegó una persona con discapacidad auditiva y que pudo, gracias a los conocimientos básicos que tenía en lengua de señas, atender y salvarle en una emergencia, en una operación que llegó. O sea, la persona con discapacidad auditiva llegó y mencionaba que le dolía una parte del cuerpo y nadie le entendía. Pero este enfermero que había llevado las clases en el proyecto de Aculcel, pudo comunicarse, por lo menos mínimamente, aunque sea deletreando con el abecedario y con algunas señas que él manejaba, y pudieron dar con el diagnóstico y le salvaron la vida a esa persona con discapacidad auditiva. A ver, otra pregunta de Nicole Stephanie, o Estefanía. Dice, ¿qué tal? Disculpe, yo tengo una profesora que me enseñó lengua de señas peruana.
ella tiene contactos en el extranjero, quizás lo puede ayudar a realizar un proyecto enfocado en estudiantes de medicina. Sí, sería buenísimo, Nicole, si pudieras escribirme, por favor, a Facebook como Francisco Aspíllaga o al número de WhatsApp, yo sería una de las personas más felices para aplicar este proyecto porque es algo que me interesa mucho, es algo que aprendí porque yo desconocía, no sabía que existía este submundo de personas con discapacidad, submundo si queremos verlo así, quienes son de verdad los excluidos de los excluidos, cuya voz está silenciada literalmente. ¿Qué más? No sé si hay más preguntas que quisieran realizar. Sí, hay, a ver. Sí, exactamente. Allí se ha enviado el fanpage, Alexandra Chinostue está enviado el fanpage del CIPSD, que es la página en la cual se va a sacar la escuela de intérpretes en lengua de señas para que ustedes puedan verificarlo. ¿Alguna pregunta adicional que quieran realizar? A ver, Nicolás me dice, doctor, buenas noches, ¿cómo puede mejorar mantener la limpieza de la ciudad de Chiclayo? A ver, antes de entrar a esa pregunta, había recordado que en una clase de lengua de señas que teníamos, llegaron unas personas con discapacidad auditiva de Lima, quienes eran amigas del vicepresidente, el señor Guzmán Ramos, y había una persona, ¿ya? Una persona con discapacidad auditiva que era la intérprete de una persona con discapacidad audiovisual. Es decir, era algo alucinante que yo me quedé muy sorprendido. Se lo grafico de la siguiente manera. Estaban sentados en la clase, el intérprete estaba parado, ¿no? Hablando y haciendo las señas. Sentado estaba una persona sorda, pero que podía ver, que veía la interpretación de nuestro presidente, del señor Jorge Terrones, y esta persona sorda a la vez era intérprete de una persona con discapacidad visual y auditiva. ¿Y cómo le hacía de intérprete? Esta persona con discapacidad auditiva cogía las manos de la persona con discapacidad auditiva y visual y la empezaba a mover y le hacía las señas, le graficaba las señas. Fue algo sorprendente, la verdad que me dejó muy impactado y que evidentemente demostró que todavía existen situaciones que tenemos que ir conociendo. Sobre el tema de la limpieza en la ciudad de Chiclayo, bueno, debemos tener en cuenta que las políticas públicas que se realizan a nivel nacional, se plantean a nivel nacional, también tienen aplicaciones a nivel regional y a nivel local. Si nos vamos específicamente a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 5 del título preliminar establece que la gestión pública debe tener un enfoque de desarrollo sostenible. Otra vez volvemos al enfoque de desarrollo sostenible que hemos tocado hace un momento, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Es así que en el desarrollo sostenible, si es que nosotros nos damos cuenta, la gestión pública municipal debe tener impacto ambiental, un impacto ambiental positivo. ¿Cuál es la solución? No hay una panacea, no hay una medicina mágica que es la cura para todos los problemas. Sin embargo, algo que yo planteaba en el 2018 es que se use los diferentes mecanismos basados en la economía circular. Existe un decreto legislativo en el Perú que regula la economía circular y existen diferentes programas, ¿ya? Por ejemplo, EcoTrash, que es una iniciativa acá en Perú y que incluso se aplica en Noruega, si no me equivoco, o en Nicaragua, no preciso bien el país. Evidentemente, Noruega es un país nórdico. En Nicaragua creo que es, en el cual se generaba toda una red de recicladores, pero que les entregaban un trabajo digno a los recicladores.
Entonces, ¿qué hacía este proyecto? Modificaba por cuadrillas, ¿ya? Por cuadrillas el mapa de donde aplicaban el proyecto, y en este lugar se hacían talleres de concientización a las personas para que puedan reciclar. En el tema del reciclaje, lo que se realizaba era ese material que se recogía se podía utilizar para diferentes actividades propias de la economía circular. Esa era una propuesta. Otra propuesta que se desarrollaba o que también se planteaba era aumentar el número de camiones recicladores. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos dinero? Bueno, por eso existen las adquisiciones internacionales, las donaciones internacionales, y se podría de alguna u otra manera intentar trabajar un sistema no de obras por impuestos, sino de bienes por impuestos, en el cual la empresa privada, en vez de pagarte el impuesto como tal, te entregaba las maquinarias necesarias y así aumentabas el nivel de recojo de la basura. Pero el problema de la basura no solamente es una cuestión de ir y recoger, porque limpiar es bueno. O sea, limpiar es bueno. No ensuciar es mejor. Entonces teníamos que trabajar, lo que se proponía era prevención o concientización en el tema del manejo de residuos sólidos, y a la vez también aumentar la capacidad de recojo de la basura. No sé si es que hay otra pregunta al respecto. No, de nada, Nicolás, para servirte. No sé si hay otra pregunta sobre el tema o relacionada con el tema que hemos mencionado. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Le queremos agradecer mucho por la charla. Estuvo muy, nos ha inspirado un montón hoy día. Muchísimas gracias con su experiencia y su recorrido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, y cuando quieran estoy acá disponible para conversar, para tocar el tema. Y Nicole, tú que me escribiste sobre el tema de tu profesora de lengua de señas, por favor, si pudieras escribirme a Facebook como Francisco Aspillaga Muñoz, encantado de coordinar contigo. Muchas gracias con todos ustedes y cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chicos, por favor, llenen ahora el... Dominic, ya, llenen